Muy bien. A ver, ¿están viendo la diapositiva? Sí, Sí, sí se ve. Muy bien, chicas. Eh, si bien es cierto, hoy día estamos empezando, ¿ya? Vamos a hacer el tema del clasicismo. Algunos de ustedes seguramente han visto también alguna película. A ver, les pregunto, ¿han visto eh, la película La Ilíada? ¿Han visto? No, bueno, yo no. Eh, a ver, otra película, ya. ¿O alguna vez han escuchado hablar sobre este ser mitológico de la Medusa? ¿Han no. escuchado alguna Miss, vez? la Ilíada no es parecido con la Odisea. Sí, Yo he visto el video de la Odisea. ya. Eh, ¿Han escuchado acerca, por ejemplo, de estos dioses que existían? Zeus, por Sí, ejemplo. Ya. sí, el dios del agua, el dios del viento o algo así. Ujú, muy bien. Eros también, ¿no? A ver. Bien, chicos. Vamos a empezar ya. Vamos a hacer el curso de literatura, donde pues vamos a hablar sobre el clasicismo. Si bien es cierto, ustedes saben que el curso de literatura está dentro del área de comunicación, ¿no? Entonces, ya, vamos a empezar. A ver, clasicismo griego, semana uno, ¿no? Es nuestra primera semana. La meta que nosotros tenemos es pues que todos los estudiantes aprendan, ¿no? El valor que vamos a utilizar es respeto, claro, porque si no hay respeto tampoco no hay otro valor, ¿no? El respeto es lo más importante. Ahora, el propósito, el propósito de esta semana es que el estudiante analice las características de una de las más grandes epopeyas de Homero, con la finalidad de conocer la obra, ¿no? La obra a profundidad como parte de la literatura, ¿no? A ver, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por epopeya? ¿Qué será la epopeya? ¿Qué entienden por epopeya? A ver, ¿qué entienden por epopeya? A ver, ¿alguien? A ver, bien. La epopeya, la epopeya es, pues, es un relato, ¿no? Es un relato breve, es un relato corto, ¿ya? Eso se le llama epopeya. A ver. Origen del clasicismo. El clasicismo es una vuelta hacia las formas clásicas, ¿no? Griegas y romanas. Griegas del griego y romanas de Roma, en todas las artes, ¿no? Se expresó en todos los dominios, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura. Se dice que, pues, la cultura griega y la cultura romana, ¿no? Han dominado la arquitectura, la música, la pintura y la literatura. ¿Por qué? Porque ellos han sido los primeros, por ejemplo, en el aspecto de la literatura, ellos han sido los primeros en relatar ciertos actos de heroísmo, por ejemplo, ¿no? Cuando había enfrentamiento entre los que se estaban ahí posesionando por la corona, por ejemplo, se peleaban y habían personas que escribían esos relatos, ¿no? Otro, por ejemplo, se creó también en Grecia, ¿no? Se creó a los dioses mitológicos, que ahorita lo vamos a ver,
¿ya? Por eso se dice que ellos tuvieron el dominio de la arquitectura. Si bien es cierto, nosotros también por cultura general conocemos, pues, que la arquitectura de Roma es bellísima, ¿verdad? Está el estadio, por ejemplo, de Roma, ¿no? Está el Museo de Roma también, la música, la pintura, que por cierto se ve en las catedrales, ¿no? En las iglesias de Roma, ¿ya? Ahora, ¿qué es el clasicismo dentro de la literatura, no? Es el primer movimiento de la literatura universal, ¿no? Significa que pues el clasicismo o dio el inicio a que se crearan seres mitológicos, ¿no? A que haya una perfección artística, ¿no? En donde se comprendía, pues, las obras literarias creadas con sujeción a los cánones de la belleza y del arte. Cuando dice cánones de la belleza, significa a la perfección de la belleza y del arte, ¿no? Ahora, las características del clasicismo, uno que es, pues, originalidad, porque estamos diciendo que fueron los que iniciaron, ¿no? Con el movimiento. Tienen armonía, claro que tienen armonía porque utilizan la melodía, la música, tienen una normatividad. ¿Por qué se dice que tienen una normatividad? Porque ellos, pues, crearon, ¿no? Una forma de relatar ciertas cosas que estaban sucediendo. Ahora, fatalismo, ¿por qué se dice fatalismo? ¿Por qué? Porque está considerado el fatalismo como una característica del clasicismo. Está considerado como característica, ya, este punto, ¿por qué? Porque en Roma y en Grecia, o en el clasicismo, ya, en este movimiento, se narraba los hechos donde había muerte, donde ocurría desgracias, ya. Ahora, la inspiración en su mitología. Cuando dice inspiración en su mitología, se refiere a qué? A que pues ellos crearon a seres mitológicos, ¿no? Como por ejemplo crearon pues a Medusa. ¿Medusa quién era? Medusa era una joven hermosa, ¿no? Que pues uno de los dioses quiso estar con ella, pero como ella se rehusó, el dios eh, bueno, ¿no? En otras palabras, pues le mandó un hechizo para que ella se convirtiera en una mujer serpiente, ¿no? Porque simplemente no accedió a lo que quiso este Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice antropocentrismo? Hay que, hay que saber qué significa primero la palabra antropocentrismo y que pues ¿ya? Antropocentrismo significa que estaba basada en el estudio del hombre, ¿ya? El hombre era importante en este movimiento, creían que el hombre era el ser más supremo, ¿no? Ahora, esteticismo, o el movimiento de clasicismo se centra bastante en el esteticismo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la belleza, la perfección, ¿no? En todo acto buscaban eso. Por ejemplo, si había un acto de fatalismo, ellos buscaban la belleza, es decir, ¿no? Plasmaban o relataban o escribían a tal perfección que pues cuando uno lo leía o cuando uno lo escuchaba, se imaginaba que estaba sucediendo tal hecho, ¿no? Eran tan perfeccionistas en las cosas que hacían, como por ejemplo en la arquitectura fueron muy perfeccionistas, ¿no? En la melodía también fueron lo mismo, y en otras artes más, ¿no? Que ellos se caracterizan. Ahora, el clasicismo o tiene dos vertientes, ¿no? Que es oriental y occidental. Oriental, pues, que proviene de Mesopotamia, de la India, de China, o puede ser hebreo también. Y occidental, que pues lo que es netamente Grecia y Roma, lo que estamos tratando, ¿no? Ahora, la literatura griega se desarrolló a partir del siglo IX en Occidente, en Grecia, ¿no? Durante la Edad Antigua. A ver, ¿qué características tenía
la literatura griega. Era racionalista, dice, que utilizaban la razón en otra palabra, ¿no? En otras palabras. Fatalismo, ellos buscaban la muerte, el fatalismo, la desgracia, ¿no? Antropocentrismo y antropomorfismo, ¿no? Hemos dicho que el antropocentrismo se centraba en el hombre y el antropomorfismo, ¿en qué se centrará? A ver, ¿quién me puede decir en qué se centra el antropomorfismo? A ver, ¿hay alguien presente? ¿Están escuchando? A ver, voy a llamar. Elizabeth Abán, ¿estás presente? Elizabeth, ¿qué entiendes tú por antropomorfismo? Bien, a ver, el antropomorfismo, chicos, o bueno, chicas, ¿ya? Se refiere a que, pues, ellos estudiaban o veían las cualidades de las personas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que resaltaba de ellos? Si eras, por ejemplo, este ser llamado Hércules, ¿cómo lo caracterizaron a él? Le pusieron cualidades de que era un hombre superdotado, que tenía fuerzas, pero descomunales, ¿cierto? A eso se refería, ¿ya? Búsqueda de la belleza. Claro, ¿no? Ellos buscaban la belleza en todo el sentido, ya sea en el arte, en la música, en la arquitectura, en todo. El artista es adicto a lo intelectual. Claro, ellos pensaban que pues, ¿no? Ellos, mejor dicho, su forma de pensar era esta, que si tú, o si una persona, mejor dicho, si alguien que relataba algo, que escribía algo, no era una persona estudiada, no era una persona tal vez sabia, que conocía ciertos temas, no podía ser un artista, ¿no? Ellos también tenían en cuenta ese aspecto y eran bastante adictos pues, a estar informándose, a buscar nuevas ideas, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Ahora, la literatura griega se desarrolló a partir del siglo 9 antes de Cristo, en los siguientes periodos, ¿no? En el periodo jónico, arcaico. Orígenes, época de los aedos y rapsodas. Los aedos y rapsodas se refiere a que, pues, por ejemplo, cuando había una batalla en el Coliseo, habían personas, ¿no? Que estaban narrando, que decían, por ejemplo, ¿no? Decían, le apuñaló o él se levanta. Narraban lo que estaba sucediendo, ¿ya? Como un canto, ellos lo hacían, como un canto. Literatura eminentemente oral, sí, era netamente oral, ¿no? Como les vuelvo a repetir, ellos pues más se centraban en narrar ciertos sucesos que había, ciertas batallas que había, ellos narraban. Épico, ¿no? Dentro de lo épico está este autor llamado Homero y Hesíodo, ¿no? En el lírico está Safo, Píndaro, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos ático y clásico? A ver, ático y clásico, ¿no? El apogeo nos dice que coincidió con el siglo de Pericles. Dramático, ¿no? Sófocles y Aristófanes, ¿no? Ellos son los autores que pues estaban presentes en esos géneros de dramatismo, ¿no? Ahora, alejandrino y helenístico. Esto de alejandrino y helenístico básicamente tiene que ver con los poemas que se escribían, con las rapsodas que se escribían, con los aedos que se escribían, ¿no? Primeramente, todo se daba vía oral,
¿no? Solo narraban, narraban, narraban. Luego se pasó a la escritura, en donde ahí pues se utilizó el alejandrino. ¿Qué es el alejandrino? Son versos que tienen 14 sílabas, ¿no? Entonces, también helenístico es lo mismo, ¿no? La decadencia, ahí estaba Menadro y Teócrito, ¿ya? Ahora, Homero. Homero es el más resaltante, ¿no? Homero es el más resaltante de este movimiento, ¿no? Nos dice, a ver, un anciano ciego cantaba poemas. Cretéis, madre de Homero, su amigo Mentor. En la casa de Mentor concibe la idea de la Odisea, ¿no? Lo que ahí mencionaba sobre la Odisea, ¿no? En Colofón pierde la vista. Encime se llama Homero. A ver, ¿quién me dijo que había visto la Odisea? Yo, mis. Jessica. A ver, así resumidamente, ¿de qué trata la Odisea? Trata que Ulises sale ¿cómo se llama esto que salió en el mar así después de que se dejó ¿Ya? a su esposa para irse así, en pocas palabras, a trabajar, pero en el mar creo que era, no recuerdo qué ¿Ya? fue. Y este, hubo uno de sus amigos curioso, no recuerdo el nombre de sus amigos, que destapó, abrió el saco de aire ¿Ya? y y con ese saco dividí, ¿cómo le puedo decir? El saco era como que lo dirigía hacia donde ellos se iban a ir. Al abrir el saco, todo salió mucho viento ¿Ya? y todos salieron volando, como por decirlo así. Todos se perdieron, la mayoría murió y el que vivió fue Ulises. Claro, muy bien. No, no, Ya. todos no murieron. Fueron, se, se perdieron. Y después anduvieron muchos días perdidos. Llegaron hasta donde una bruja, donde la bruja los hechizó y los convirtió en animales a todos sus amigos, Ulises, porque Ulises encontró a un ángel que le dio una hierbita para que no se pudiera convertir en animal, así como la bruja le estaba convirtiendo a sus demás amigos. Claro. Y de ella no recuerdo Ya, muy mucho bien. porque ya leí. No, básicamente, pues la Odisea se trata de eso, ¿no? ¿Quién era Ulises? Ulises, pues era el rey de Ítaca, ¿no? Entonces, Sí. él tenía su esposa que se llamaba Penélope y tenía un hijo, ¿cierto? Entonces, él decide, pues, ir de viaje, ¿no? Y pues en ese viaje le suceden variedad de cosas, ¿ya? Se pierden, encuentran una isla hechizada, luego vuelven después de muchos años. Entonces, como ya había pasado varios años, en la ciudad de Ítaca habían pretendientes, ¿no? A su esposa Penélope. Entonces, ¿qué hacía Penélope? Penélope tejía por las mañanas, ¿no? Un roponcito y ella decía, ¿no? Cuando lo termine, me voy a casar con alguno de mis pretendientes o con uno de los pretendientes. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella tenía la fe de que su esposo Ulises iba a volver. Entonces, ella tejía y por las noches descosía todo ese tejido, ¿no? Entonces, al cabo de muchos años, vuelve Ulises a Ítaca, pero no vuelve con la misma apariencia, sino vuelve convertido en un anciano, ¿ya? Y pues se encuentra que, Se disfraza. ¿ya? Vuelve así disfrazado de un anciano. Entonces, él se encuentra con hecho un caos, ¿no? Hecho un caos ahí, su casa, Ítaca. Entonces, él comienza a indagar y pues se entrevista con su hijo. Al inicio, pues su hijo no le cree, ¿no? No le cree. Luego, ellos hablan y tienen un pacto, ¿no? Quedan en un acuerdo.
Entonces, ¿qué hacen? Ellos a toditos los pretendientes lo encierran dentro de la casa, ¿no? Entonces, allí proponen que la persona que se va a casar con Penélope va a ser aquella persona quien pase la flecha por si no me equivoco, era un circulito donde ingresaba la flecha, ¿no? Entonces, quien Sí, hacía solo pasar ello, Ulises podía hacer eso. Solo Ulises ujú, lo podía hacer. Nadie lo podía hacer. sí, quien hacía pasar ello se podía casar con Penélope. Entonces, varios de los pretendientes, pues, se incomodaron porque no pudieron hacerlo. Entonces, Ulises, un ancianito, se burlan de él, ¿no? Se burlan y entonces él hace pasar la flecha por ese arquito, ¿no? Por ese circulito hace pasar la flecha y cuando hace pasar, pues se convierte en el Ulises que anteriormente era, o sea, adquiere su apariencia de antes. Entonces, en ese momento, ellos comienzan a asesinar a aquellas personas, etcétera, ¿no? Esa es. A ver, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Penélope tejía por las mañanas y por la noche tejía lo que tejía? ¿Por qué creen? ¿Cuál era la Porque, finalidad de Penélope? porque ella en sí no quería casarse porque tenía la esperanza de que su amado vuelva, Ulises. Ujú. Telémaco ya era, ¿quién era Telémaco? Telémaco era su hijo, ¿cierto? ¿No? Y sí, Telémaco también esperaba con ansias el regreso de su padre, pues. Bien, a ver, seguimos ya. Ahora, las obras que escribió Homero fueron la Ilíada. ¿La Ilíada de qué trata? La Ilíada pues también trata de un conflicto, ¿no? Que se da ¿por quién? Por una mujer, ¿cierto? ¿No? Ahora, la Odisea es sobre el viaje de Ulises. Los himnos homéricos son aquellas narraciones, ¿no? Que se hacían. La Fócida también parecido, ¿ya? Ahora, a ver. La Odisea. Antecedentes y características. Acá dice. Ulises plantea la estrategia del caballo de Troya, ¿no? Ese es un antecedente, o sea, es una preidea. Gracias a esto la guerra termina, los griegos ganan y todos desean regresar a sus casas. Características. Tiene 24 cantos, o sea, 24 versos. Se divide en 3 partes. Utiliza la técnica in media res. ¿Y qué significa in media res? ¿Mm? A ver, ¿alguien sabe qué significa la técnica in media res? ¿Alguien sabe? ¿Qué será la técnica in media res? A ver. A ver. Esta técnica, bueno, ya, esta técnica significa que pues la narración comenzaba, ¿no? A la mitad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? No iniciaba esencialmente cuando se daba inicio, valga la redundancia, cuando algo sucedía, sino cuando ya estaba en la mitad del suceso, recién se utilizaba esta técnica. O sea, comenzaban a narrar, comenzaban a decir todo lo que estaban viendo, ¿no? Buscaban la perfección de lo que estaban viendo, a eso se refiere, ¿ya? A ver, partes de la Odisea, ¿no? Ya hemos prácticamente narrado de lo que trata la Odisea, pero pues es necesario hacer un pequeño análisis, ¿no? De esta obrita. A ver, la telemaquía. ¿Por qué se le llama telemaquía? ¿Por qué? Porque pues acá se centra el papel de quién, el personaje de quién, de Telémaco. ¿Y quién era Telémaco? Telémaco pues era el hijo de Ulises con Penélope, ¿cierto? Telémaco viaja a Pilos ver a Néstor y saber de su padre, dice,
Lo mismo hace con Menelao en Esparta. La ninfa inmortal Calipso lo tiene retenido durante 7 años, ¿sí? Zeus decide liberar a Odiseo al ver la humillación que hacen con Telémaco los pretendientes, ¿no? Ahora, las aventuras de Ulises, acá, todo lo que le sucedió en el viaje que tuvo él, la llegada al país, la llegada al país de los Cicones, quienes fueron aliados de los troyanos, ¿no? En donde Ulises sostiene algunas batallas, pues, ¿no? La huida del país de los cíclopes y, a ver, ¿quién está con su audito prendido, por favor? Estoy escuchando eco. Ya, a ver. La huida del país de los cíclopes y la forma como Ulises engañó a Polifemo y le insertó una estaca dejándole ciego, ¿no? Polifemo, ¿quién era? ¿Quién era? Un gigante, ¿no? Un hombre gigante. Ujú. Ya. Su encuentro con Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros, ¿no? Circe, ¿quién era? Estaba en una isla, ¿no? Y pues, Era una bruja. ajá, le convierte a sus compañeros en cerditos, ¿no? No sé si ustedes han leído o han visto la película en donde incluso a uno de los compañeros, pues, se lo quieren comer, ¿no? Ahora, el encuentro con Escila y Caribdis, seres monstruosos de quienes escapa, ¿no? Ahora, la muerte de los pretendientes, esto es ya la finalización, pues, o sea, cuando ya Ulises regresa a Ítaca, ¿no? Dice, convertido en anciano y mendigo por Atenea, se encuentra con Eumeo y Telémaco. Eumeo, ¿quién era Eumeo? ¿Quién me dice quién era Eumeo? Ya sabemos que Telémaco, pues, era su hijo. Eumeo, ¿quién era? ¿Era un sirviente? ¿Quién era? Homero. Eumeo era un pastor, ¿ya? Era un pastor que estaba pues ahí, por ahí, ¿no? Por Ítaca. El pastor pues le encuentra a Ulises y primeramente Ulises se encuentra con Eumeo y después ya se encuentra con su hijo Telémaco, ¿ya? Se planifica la muerte de los pretendientes. Sí, muy bien, Débora, te estoy escuchando. Bueno, te estoy leyendo, muy bien. Ya, se planifica la muerte de los pretendientes que están reunidos por el juego del arco y la flecha, ¿no? Ahora, muertos los pretendientes, Penélope acepta que Odiseo es su esposo. Finalmente hay un reencuentro feliz con su familia, con su pueblo, ¿no? Así termina la obra. A ver. Ahora, las aventuras de Ulises. Toda esta travesía que tuvo que pasar Ulises para volver a Ítaca, ¿no? A ver, aquí hay un pequeño video, ¿no? A ver, vamos a reproducirlo. Me avisan si pueden escucharlo, ¿ya? ¿Pueden escucharlo? No ¿Pueden se escucharlo? escucha. No se escucha. No se escucha, Miss. A ver, ahorita vamos a solucionar este tema.
A ver, ¿ahora lo están escuchando? ¿O todavía No, no? No, nada. ¿Qué pasa con el laptop? ¿Qué pasa? Ya, vamos a volver a hacer. No hay problema. Bien, a ver. Algo sucede con mi computador. Ya, bien, este videito, ¿me escuchan? sí, Ya, bien, se les va a pasar esta diapositiva, ¿ya? Pero este video básicamente trata sobre la obra la Odisea, ¿ya? Donde pues te está narrando, ¿no? Te está narrando acerca de lo sucedido, ¿ya? Se les va a pasar la diapositiva para que ustedes también lo puedan ver, ¿ya? No sé qué es lo que sucede con mi laptop ahorita. Vamos a seguir. Bien, a ver. Homero también escribió la Ilíada, ¿ya? Y pues la Ilíada está conformada o forma, ¿no? Su estructura, ¿cuál es de la Ilíada? Se divide en 24 cantos o 24 poemas o 24 versos, ¿no? Narrador omnisciente. ¿Por qué dice narrador omnisciente? Porque no es presente. A eso se le llama narrador omnisciente, ¿ya? Narrador lineal, ¿ya? Porque sigue una estructura, ¿no? Porque sigue una secuencia. Ahora, presencia de comparaciones y símiles. Compara, ¿no? Compara lo que está sucediendo. Símiles, ¿a qué se refiere? A que, bueno, es parecido a comparaciones, ¿no? Busca una similitud. Ahora, detalladas descripciones. Como se dijo en un inicio, ¿no? Ellos buscaban la perfección. Entonces, al buscar la perfección, ellos detallaban minuciosamente lo que estaba sucediendo. Personajes divinos y aristocráticos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dice personajes divinos y aristocráticos? Porque pues ellos utilizaban a seres mitológicos, a dioses, ¿no? Ahora, fondo. ¿Cuál es el fondo? O sea, ¿cuál es la estructura interna de la Ilíada? El tema principal es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. ¿Por qué dice la cólera de Aquiles? A ver, recordemos, la Ilíada es una obra en donde se da una batalla entre, eh, este, pues, mejor dicho, por una mujer, ¿ya? Esta mujer pues tiene una relación con un hijo del rey, ¿no? Entonces Aquiles se intromete a la guerra. ¿Por qué motivo? Porque matan a su hermano, pero matan a su hermano por confusión, ¿no? Por eso se dice la cólera de Aquiles, ¿no?
Pero todos pensaban que pues este personaje Aquiles era un personaje que tenía varias destrezas, ¿no? O sea, que era muy bueno en la pelea, que pues a él no había algún luchador que tal vez pueda hacerle algún daño a él. Pero Aquiles tenía una debilidad, que era su talón, ¿no? Por eso se dice, pues, mi debilidad es el talón de Aquiles, ¿no? Relacionamos incluso hasta el día de hoy. Ahora, los temas secundarios era el destino, pues porque ya estaba marcado, ¿no? Se pensaba anteriormente que el destino de cada persona ya estaba escrito, ¿no? A eso se refiere. La valentía de estos personajes, ¿no? El no acobardarse, el hacer, ¿no? Ahora, la guerra. En este tiempo, pues, básicamente todo se resolvía con guerra, ¿no? Lo divino y lo humano. Esto estaba relacionado también, porque pues aquellas personas que vivían en Grecia, en Roma o en otros lugares, ¿no? Pensaban que pues estaban sujetos a un dios, que ese dios, por ejemplo, si se molestaba, les castigaba, ¿no? Con algo. Ahora, personajes de la Ilíada, ¿no? O personajes en general. A ver, griegos. Agamenón, ¿no? Agamenón, ¿quién era? Era un rey, ¿cierto? Menelao, Néstor, Aquiles, Ulises, Diómenes y Ayante y Patroclo. A ver, ¿por qué se intromete Aquiles a la guerra? Porque Patroclo, bueno, era considerado hermano de Aquiles, ¿no? Pero en realidad eran primos. Pero pues Aquiles consideraba a este joven como un hermano. Entonces matan a Patroclo y él se intromete a la guerra. ¿Por quién, eh, ¿por quién se da? ¿Por quién se da la guerra? Volvemos a repetir, por una mujer, ¿cierto? En los troyanos, ¿quiénes estaban? Estaba Héctor, que era el hermano mayor, que por cierto, Héctor mata a Patroclo pensando que es Aquiles, ¿no? Es Paris, el hermano menor, que pues se entrometió eh, con la mujer por la cual se inicia esta guerra, ¿no? Priano y pues Eneas, ¿ya? Básicamente ellos son los personajes de esta obra literaria. Ahora, a ver, argumento, el resumen de lo que pasó. La Ilíada se sitúa en el último año de la guerra con Troya, ¿no? Narra la historia de la cólera de Aquiles, insultado por su comandante Agamenón. Se retira de la batalla abandonando a su suerte a sus compatriotas griegos, que sufren terribles derrotas a manos de los troyanos, ¿no? Aquiles rechaza todos los intentos de reconciliación por parte de los griegos, aunque finalmente cede en cierto modo al permitir a su compañero Patroclo ponerse a la cabeza de sus tropas. Patroclo muere en el combate. Aquiles, presa de furia y rencor, dirige su odio hacia los troyanos, a cuyo líder, Héctor, que era el hijo del rey Priano, ¿no? Hijo del rey Priano, lo mata en un combate. El poema concluye cuando Aquiles devuelve el cadáver de Héctor a Priano, ¿no? Para que éste lo entierre, pues, ¿no? Cuando se da la batalla o la lucha entre Héctor y Aquiles, ¿no? Muere Héctor, entonces, incluso, pues, Aquiles se lleva el cadáver de Héctor, ¿no? Amarrándolo en su caballo, se lo lleva y el rey Priano va a buscar pues a Aquiles, a donde se encuentra, para que le devuelva el cadáver de su hijo, ¿no? A ver, aquí también tenemos un videíto acerca de
pues, de la Ilíada, ya, a ver, voy a ver si aún ya sirve el micrófono, un momentito, para que lo puedan escuchar, ¿sí? Bien, a ver, ya. Sigo teniendo el mismo inconveniente, pero ya, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Sobre lo tratado. A ver. Jessica María, ¿estás presente? Jessica Sí, María, sí. ya. Jessica María, te pregunto, a ver. Ya. Dame una de las características de este movimiento del clasicismo. Todo se resolvía con guerras. Ya, muy bien. A ver, ¿qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban en el aspecto del arte, de la arquitectura, de la música? Buscaban la belleza en todo, en lo que era música. Todos ellos querían la perfección, todo que sea belleza. Muy bien. Ya, a ver. Mm, mm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ya. A ver. Yossi Jarico. ¿Estás presente, Yossi? Sí, Miss, buenos días. Ya. Buenos días, Yossi. Yossi, dame una característica a ver, de la literatura griega, ¿no? Una característica. A ver. Ay, no sé, Miss. Ya, a ver. Hemos dicho que pues la literatura griega, ¿no? Se desarrolló a partir del siglo IX, ¿no? En Grecia, en el occidente de Grecia. Las características que tenía esta literatura era que pues era racionalista, ¿no? Fatalismo. Tenía mucho fatalismo, todo era guerra, era antropocentrismo y antropomorfismo. El antropocentrismo se refiere pues a que lo más importante acá era el hombre, ¿no? El Dios era el hombre, pues. Y el antropomorfismo eran las cualidades que se le atribuían a esta persona o que tenía este personaje, ¿no? Como les mencionaba, por ejemplo, al inicio de la clase les mencioné a este personaje, Hércules, ¿no? ¿Cuál era su cualidad de este personaje? Que tenía una fuerza descomunal, pues, que podía derrumbar edificios, cosas, etcétera, ¿no? Ahora, también una de las características es la búsqueda de la belleza, ¿no? A eso se refiere esencialmente. Lo más importante acá en este movimiento es que pues buscaban la belleza, eran muy fatalistas, ellos crearon, así de manera resumida, crearon a seres mitológicos, ¿no? Fueron los iniciadores de crear este movimiento. Ahora, eran muy intelectuales, ¿ya? Eran muy intelectuales. A ver, dentro de, pues, de la literatura griega estaba este personaje, Homero, ¿no? Primero. Homero, pues, era se puede decir un literato, se puede decir un escritor, ¿no? Que pues,
escribía las hazañas, escribía lo que sucedía, ¿no? Lo que sucedía. Ahora, pregunta. Elizabeth Abán. ¿Estás presente, Elizabeth Abán? Elizabeth Abán. Elizabeth. Ya, creo que no puedes hablar, ¿no? Bien, a ver. Otra personita. Diana Karina. Diana Karina, ¿está presente? Sí, Miss. Ya, Diana Karina. Quiero que me digas, a ver, ¿a qué se refiere en el análisis, cuando nosotros analizamos la obra literaria, la Odisea, ¿a qué se refiere la telemaquía? ¿Por qué se le denomina telemaquía? A ver. Jason. Jason. Jason, ¿está presente? ¿Qué pasa? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, Miss, yo sí le escucho. Yo parezco la Thalía, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? A ver, bien. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? La hora el tiempo nos queda corto. Bien, a ver, de manera resumida, preguntaba a qué se refiere la telemaquía. La telemaquía básicamente se refiere a, pues, a que en ese primer momento de la obra, ¿ya? Se pone como personaje principal al personaje que más resalta, a Telémaco. ¿Y quién es Telémaco? Pues es el hijo de Ulises, ¿no? Por eso se dice la telemaquía, todo lo que sucede con Telémaco antes de que Ulises parta, ¿no? A su viaje. Ahora, hemos visto también una parte acá, hemos visto en el análisis vimos las aventuras de Ulises, ¿no? Esto ya está centrado en todo lo que le ocurre pues durante el trayecto, ¿no? Y el tercer momento, ¿no? La tercera parte, la muerte de los pretendientes. A ver, a manera resumida, ¿sí? A manera resumida. El clasicismo griego, ¿ya? El clasicismo griego fue un movimiento de literatura universal en donde se buscaba la perfección artística, se buscaba la perfección en el arte, en la música, en la literatura, etcétera, ¿no? Ellos estaban muy sujetos a los cánones de belleza. Cuando se dice a los cánones de belleza, significa pues a los puntos exactos que se tiene que tener para que tu obra, para que tu, no sé, para cualquier cosa que tú realices, te salga tan bien y tú perfecciones el arte, ¿no? A eso se refiere. Ahora, las características dentro del clasicismo, pues, es que ellos tenían originalidad, claro que tenían originalidad, porque ellos fueron los creadores de este movimiento, ¿no? Se basaban en el fatalismo, estaban inspirados en la mitología de crear seres, ¿no? Estaban centrados en el hombre, en las cualidades del hombre. Ellos buscaban el esteticismo en todos los sentidos, o sea, en la guerra, en cualquier situación buscaban el esteticismo, ¿ya? Ahora, hemos visto también las vertientes del clasismo, ¿no? Que estaba dada por lo oriental y occidental, ¿no? En oriental, pues, está la Mesopotamia, por ejemplo, y en occidental está Grecia, Roma, ¿no? Ahora, dentro de la literatura griega, hemos visto que también, pues, están las características del racionalismo, fatalismo,
la búsqueda de la belleza, ¿no? Básicamente, pues, parecida a lo que es la literatura romana, ¿no? Ahora, como personaje principal o como autor principal es Homero, ¿ya? Homero escribió las obras literarias, la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, la Fósida también, ¿ya? Se les va a pasar, bueno, esa sería la clase del día de hoy, ¿ya? Se les va a pasar esta diapositiva, donde pues hay dos videitos, ya, dos videitos que no se ha podido escuchar por temas de la laptop, ¿ya? Ahora, ustedes lo pueden escuchar en algún momento donde tengan un poquito más de tiempo libre, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta para ya finalizar la clase? ¿Alguna pregunta? No, Miss, por mi parte No, está bien. Miss. Muy bien, ya. No, Miss. Nos vemos la clase que viene. Sí, cuídense, repasen, se les va a pasar la diapositiva y asimismo también pues la grabación, ¿no? Para que ustedes lo puedan escuchar en sus ratos libres, ¿ya? Ok, Miss, gracias. Ya, Miss, hasta la siguiente clase.